Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:06 de la mañana. Hoy vamos a darle bien duro al tema del Partido Nuevo Progresista. 156 días de gobierno, se le caen los cocos a la palma y no hay quien recoja los pedazos. La gobernadora de Puerto Rico sufre otro revés en un segundo nombramiento, designación constitucional, como es la Secretaría del Departamento de Justicia. Vamos a traer un audio corto de Janet Parra cuando le dice a la compañera Selimar Adames Casalduc que no tuvo oportunidad de contestar las alegaciones que salieron públicas y que se oponían a su nombramiento. Vamos a hablar de la gobernadora, cómo queda la gobernadora cuando está nominando hoy a un secretario del Departamento de Estado que dice el Partido Popular que, de acuerdo a la interpretación que hacen de la Constitución de Puerto Rico, no cumpliría con el requisito de domicilio. Interesante. Si ya hay miembros del cuadro de abogados con medios de comunicación, o por lo menos participando de algunos medios de comunicación como el que tiene Anthony Maceira Sayas, diciendo que hay un caso judicial que podría dar al traste con esa interpretación. Interesante. No sé hasta dónde el Estado de Derecho de Estados Unidos puede ir por encima de la Constitución de Puerto Rico, que me encanta decir que es de factura mucho más ancha que lo que interpreta incluso la propia Constitución estadounidense. Y definitivamente lo que me parece que es importante destacar en el contexto de todas estas nominaciones, ¿dónde está Tomás Rivera Schatz? ¿Qué se provocó y qué definitivamente se confirmó en el contexto de la última información que saliera con relación a Janet Parra, dialogando con quien fuera aparentemente un familiar de uno de los acusados en el caso del 2013-2014 y que ella alega hoy que se estaba preparando para contestar. Interesantemente que dijera que eso de inteligencia artificial fue la gobernadora quien habló de eso, pero que ella, incluso en esa misma conferencia de prensa, dijo que no era su voz. Vamos a todo eso, pero antes vamos a ustedes y recuerden que pueden ir a Bonita Radio en este mismo chat y pueden donar a través de este chat, siempre que estemos en vivo. También Bonita Radio ATH Móvil y Fundación Periodismo 21.com, bonitasradio.net, PayPal, tarjetas de crédito. Florence Ramos, gracias por estar por ahí. Hoy tenemos bastante información y sí que vamos a concentrarnos en esos tres temas.
Heidi Ramírez, porque no le he dicho que es que también renunció Carla Campos a las juntas de la Autoridad del Distrito de Convenciones y del DMO, otra baja, pero barrimos. Heidi Ramírez está por ahí, llegó Edgar Gómez Flores, Rafael Sayas, Edwin Rivera, José Rodríguez, María Costa, Germi Alvarado, Iris Minerva, Elías, Adalberto, Norberto Cancel, Ivonne Padua, siempre por ahí Johanna Álvarez, está por ahí también Ilka, que no nos deja, Wilma Fontán, The Cave, María Busó, José San Inocencio, Ed Méndez, Vivian Rivera, Luis Matías, Nereida Ramos, Adalberto Ramos, María Costa, Rosa, Johanna Álvarez, Norberto Cancel, ya lo había dicho, vamos para acá abajo, por ahí está Rosa González, Vivian Rivera, está Víctor Cruz, está Lourdes Ríos, María Adorno, Sheila Concepción, Vivian López, Ilka Hernández, ya lo dije también, Wilma Fontán, gracias por tu aportación, Vivian López, María Busó, José Rodríguez, está Elizabeth, Víctor Lozano, Ilka Hernández, Maritza Figueroa, José Rodríguez, Edgar García y H. Luis Guadalupe y todos los demás que se metan, gracias por las aportaciones. Seguimos corriendo en esto de hacer periodismo independiente, que lo estamos logrando ya hace 5 años y en este momento, después de 14 años cumplimos este año, anda pa'l cará, son muchos. Estamos realmente con una marca reconocida en esto de seguir produciendo periodismo independiente. Yo quiero ir primero al asunto de Janet Parra. Nosotros definitivamente tenemos desde el día 1 de esta conversación, de esta información que trascendió sobre la incapacidad que tenía Jennifer González de llenar sus vacantes en la Secretaría de Estado, en el Departamento de Justicia, con personas que estuvieran limpias de polvo y paja, que no tuvieran ningún inconveniente por precisamente cómo han actuado en el pasado, en el caso de Verónica Ferraioli, por ser una mala contribuyente al no presentar planillas en 3 ocasiones y no cumplir con las prórrogas, y en el caso de Janet Parra, precisamente atado a su función pública, a lo que fue como servidora de el Departamento de Justicia de Puerto Rico como fiscal por 22 años. Y yo creo que aquí hay que decir que siempre que se discutió este asunto ante la opinión pública, Tomás Rivera Chats tuvo problemas con Janet Parra, que interesantemente no llevó a una comisión total. Porque por un lado se planteaba que Janet Parra era bastante legalista desde el punto de vista del derecho al aborto. Y sabemos que Tomás Rivera Chats es un recalcitrante fundamentalista religioso. Cuando le conviene, alza la imagen de Jesucristo y del Papa. Hoy vamos un poco también a hablar sobre eso. Y cuando no, pues sabemos todo lo que hace como una persona que, si usted la coloca desde el cristianismo, pues es un mal cristiano. Pero Tomás Rivera Chats empezó por ahí, con el asunto de Janet Parra. Yo realmente creo que a estas alturas, lo que impidió que Janet Parra fuera secretaria del Departamento de Justicia definitivamente tienen que ver con todo lo que salió públicamente, pero no me cabe la menor duda que se lo sacó todo Tomás Rivera Chats. Que Tomás Rivera Chats fue la persona que colocó a Janet Parra en la palestra en términos de informaciones que no coincidían con él en muchas ocasiones, pero definitivamente las coloca en la opinión pública, se la da a terceros que se la dan a periodistas, para seguir minando la capacidad de Jennifer González Colón de nombrar a una persona que no tuviera problemas para ser secretaria del Departamento de Justicia. Y yo creo que esto Tomás Rivera Chats lo hace definitivamente por una razón particular. Por un lado, que me parece que Tomás Rivera Chats es la ficha que tiene Pedro Pierluisi para vengarse totalmente de Jennifer González Colón por lo que le hizo a Jennifer González a Pedro Pierluisi cuando lo retó a esa primaria que terminó tumbando las posibilidades de Pedro Pierluisi para ser gobernador en un segundo término. Y definitivamente porque Pedro Pierluisi y Tomás Rivera Chats quieren a su gente en posiciones de poder. Y más tarde vamos a seguir ampliando este análisis de por qué yo creo que en efecto Pedro Pierluisi está definitivamente representado
por Tomás Rivera Schatz durante la administración de Jennifer González Colón. El problema que tiene Jennifer González es que lleva 156 días, no ha podido articular un proyecto de país, ya tiene de frente a la Junta de Control Fiscal con relación a la dependencia en fondos federales que se va a acabar y que las dos partidas más graves en términos de que se pueden bajar de hasta un 40% de los presupuestos son educación y salud. Así que en ese sentido, Jennifer González se enfrenta a un gobierno descalabrado, a un desgobierno demasiado temprano en el cuatrienio. Y entonces surge todo lo que ha pasado con Janet Parra. Cuando nosotros escuchamos las declaraciones de Janet Parra, recordemos que anoche, lo más importante, ayer por la tarde, lo más importante que pasó fue que Tomás Rivera Schatz le dijo a la gobernadora de Puerto Rico a través de un mensaje en sus redes sociales: retire el nombramiento porque Janet Parra no tiene los votos. Y en ese sentido, yo creo que hay que destacar que en 156 días nunca en la vida había sido más temprano que no hubiera comunicación entre un gobierno en el Ejecutivo y el Legislativo del mismo partido político, Partido Nuevo Progresista, que se estén matando, que no se comuniquen mediante teléfono o comunicaciones oficiales, sino a través de las redes sociales. Y eso lo logró y lo han logrado en la historia política de Puerto Rico Tomás Rivera Schatz y Jennifer González Colón. Y me parece que no hay que hablar de, por lo menos mi análisis no puede ser que lo logró desde el punto de vista positivo Jennifer González o Tomás Rivera Schatz. Todo lo contrario. Yo creo que los estadistas que votaron por este partido político tienen hoy que resentir el que tengan un gobierno que no da pie con bola gracias al Ejecutivo y al Legislativo. La responsabilidad definitivamente no es exclusivamente de una gobernadora que no ha tenido la gente en su agenda después de 8,000 resumés para traerlos y empezar a correr el gobierno. Y en ese sentido el gobierno está detenido. Yo también creo que está detenido porque no tienen lo que se necesita. Tanto que dijo eso Tomás Rivera Schatz sobre Ricardo Rosselló Nevares. No tienen hoy ni el Ejecutivo ni el Legislativo para hacer lo que se necesita para que corra un gobierno productivo y realmente convertirse en mejor o buen gobierno. Y vamos a lo que dijo Janet Parra anoche, porque inmediatamente que obviamente salió la información, no supimos de Janet Parra, no supimos de la gobernadora de Puerto Rico, hasta más tarde en la noche que Janet Parra entonces le da una entrevista a la compañera Selimar Adames y trae la entrevista con algunas intervenciones de la colega y hoy supuestamente continúa porque Janet Parra incluso habla de los asuntos que las trajeron a no ser hoy la secretaria del Departamento de Justicia. Por un lado, la investigación de su escolta en términos de si fue o no al Senado de Puerto Rico a buscar información sobre las personas que le estaban dando información a Tomás Rivera Schatz en medio de su nombramiento. Y por otro lado, los dos audios que salen, que ya esta mañana le dijo a colegas periodistas que en efecto esa era su voz, que lo que pasa es que estaban cortados. Problemático. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir, es breve, 1 minuto y 57 segundos, y regresamos al análisis. Una situación muy lamentable y más lamentable aún cuando no se me ha dado la oportunidad de explicar todas estas situaciones que motivan el que ya no tenga los votos. ¿Por qué los tenía? Aparentemente los tenía. Se han dado unas manifestaciones y han salido una información pública que no he tenido oportunidad de responder. Y me hubiese gustado que por lo menos se me diera la oportunidad de responder. Y una vez se me hubiese dado esa oportunidad, pues se tomará la decisión. ¿Le va a pedir a la gobernadora que retire ese nombramiento?
es algo que más adelante tengo en esta noche que tengo que conversar con ella. Quedamos en conversar más adelante. Y es algo que tendré que conversar con ella. La todavía secretaria designada dice que no lamenta, no se arrepiente de haber aceptado la nominación de la gobernadora, que la habría llevado formalmente de vuelta a la agencia donde pasó más de 22 años, prácticamente toda su carrera. Sin embargo, sí dice que lamenta muchísimo la forma como se ha llevado a cabo este proceso en el que no se le dio oportunidad de defenderse y que no fue escuchada. Vamos a ver lo que dijo al respecto. Lo que ha sufrido mi familia, eso no me lo merece. No me dieron la oportunidad de defenderme. Y eso es lo que me duele. Que fuera tan liviano el juzgarme. Y el ver tanta gente en la prensa, compañeros abogados, personas con las que yo trabajé, haciéndose eco de una mentira. Eso es lo que más me duele. Fíjense que Yanet Parra, por un lado, habla de los abogados que van o han ido a las redes sociales o han participado de diferentes medios, entrevistas en medios de comunicación, alegando o dándole crédito a lo que ha salido públicamente. Primero, yo quisiera empezar por decir que me parece desacertado que Yanet Parra, quien se convertiría en la jefa de los fiscales de Puerto Rico, se atreva a decir que un abogado, porque vaya a las redes sociales o a comentar lo que está ocurriendo, pues le falla a Yanet Parra. Porque se supone que eso es lo que haga la gente cuando tiene información de algo que está pasando mal. Y yo no creo que Yanet Parra, y si lo cree, me parece terrible, crea que la gente, porque son abogados y comparten licencia y comparten toga, pues no deben decir la verdad. Esos son los problemas que tiene la gente cuando habla, yo creo que sin libreto y sin una estrategia acertada y asertiva en un momento como el que le sacó las lágrimas, porque no llegó a donde ella quería llegar, que era ser secretaria del Departamento de Justicia. Por otro lado, me parece terrible que Yanet Parra diga que no le dieron la oportunidad de defenderse. Yanet Parra, a la menor provocación en cualquier momento de su carrera, cogía el teléfono y llamaba a Pelota Monga y a los productores del entretenimiento para participar de ese programa y decir lo que ella quería decir sobre un asunto. ¿Y por qué no cogió el teléfono y le habló al país? Ella sabía que en el Senado tenía problemas. ¿Por qué no le dijo al país todo lo que supuestamente estaba trabajando en un documento para decirle al Senado o al presidente de la Comisión de Nombramiento relacionado con el asunto de la escolta y el asunto de las grabaciones? Pues yo creo que Yanet Parra se le fue la guagua. Y hizo mucho esfuerzo por no salírsele el coraje. Yo creo que ese llanto era más de coraje que de sufrimiento porque no llegó a donde quería llegar. Es el coraje de que la cogieron. Ahí está. Y vuelvo y repito, esto no quiere decir que porque en efecto Yanet Parra tenía demasiadas hachas que amolar como para poder ser secretaria del Departamento de Justicia. Lo hicieron bien los que le sacaron todo y están libres de culpa y de responsabilidad. No, yo creo que es todo lo contrario. Por eso digo que cuando Tomás Rivera Schatz habla de la autoridad moral, yo siempre digo que él no la tiene para hacer los planteamientos que hace sobre otra gente. Tendría que hacer un ejercicio de constricción, como dicen los católicos, y de arrepentimiento verdadero de todo lo que ha hecho en su carrera política, incluso públicamente contra los detractores, contra los periodistas que hablamos diferente, que procuramos información y procuramos preguntas al país, contra la oposición política. Para entonces una creerle que en efecto, que puede pasar, está arrepentido de todo eso y va a haber en algún momento autoridad moral para señalar al otro. Pero en este momento me parece que las contestaciones de Yanet Parra son, me cogieron. Y es esa línea del coraje que tengo de que en efecto no pude pasar, como han pasado otros en mi partido. Y yo creo que eso llegará.
Janet Parra nos va a sorprender en algún momento con que va a escribir un libro sobre la tragedia y el drama que ha vivido en estos días con relación a su nombramiento. La gobernadora, ¿qué tuvo que decir? Bueno, la gobernadora dijo que fue abusivo, que fue injusto el proceso de nombramiento de Janet Parra. Pero la gobernadora tiene un problema hoy, porque Janet Parra, hasta cierto punto, hablando con los compañeros de Metro, se desliga de lo que dijo en aquella conferencia de prensa la gobernadora, de que este asunto tenía que ver con inteligencia artificial. Que todo lo que había salido de el famoso audio, que primero eran 18 segundos, pero después se trajo completo, finalmente se había construido porque esa no era la voz de la secretaria. Y en este video no solamente es la gobernadora hablando de inteligencia artificial, la propia designada dijo que esa no era su voz. Y hoy tiene que decirle a los periodistas, Janet Parra, que esa era su voz, porque ella sabe desde el día 1 que esa era su voz. Que me parece importante que hay que descubrir en este momento y que se descubrió en esas entrevistas que ha dado a diferentes medios. Bueno, me parece importante que Janet Parra identifica a la persona que se conoce como David Sierra, una de las personas con quien está hablando en ese contexto del caso criminal 2013, que ella dice que hay un memorando del 2014 que establece todo lo que ocurrió y que está hablando con unos investigadores que en efecto le dijo eso que está allí. Que ella, como bien señalé yo aquí ayer, había dicho en un momento dado que ella no era una persona de trabajar por debajo de la mesa, que ella era una persona, una mujer seria, ética, que lo que ellos estaban cometiendo era una conducta antiética, pero sobre todo en otro momento dado dijo que ella también sabía jugar por debajo de la mesa. Todo eso lo dice, claro, después que salió el audio, lo sacamos ayer. ¿Qué dice Janet Parra de David Sierra, que es la persona que está disponible para testificar que ella dijo lo que dijo en ese audio? Que supuestamente es un compadre de Tomás Rivera Chats. A mí me cuadra, y yo lo dije desde el día 1, cuando la colega sacó la información, que en efecto esto fue un mandado de Tomás Rivera Chats de un tercero, que no voy a poner mi mano en un picador, pero estoy casi segura de quién fue quien se lo dio. De un tercero que se lo dio a la colega. Y tiene todo el derecho a la colega de, si ella entiende que es legítimo, sacar la información. Y ahí está. ¿A quién pone detrás a Tomás Rivera Chats? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Tomás Rivera Chats no le dio eso directamente a Sandra Rodríguez Coto? Por lo que yo dije también el martes. Porque me parece que Tomás Rivera Chats sabe que no debe legitimar al periodismo independiente que está haciendo el trabajo que al PNP no le gusta en este momento. Por un lado. Y por otro lado, porque es más fácil utilizar un tercero que lo está utilizando para hacer lo que él quiere que se haga y quede allá afuera. Y eso es súper importante en la ecuación, gente. Porque ahí es cuando empezamos a ver los contubernios. Y eso es la política. Y Tomás Rivera Chats, lo dijo él, no lo dije yo, sabe cómo se corre esa jungla que se llama la legislatura de Puerto Rico, sobre todo cuando gana el Partido Nuevo Progresista. Y esa jungla, el que no esté listo y no esté lista, puede caer en las garras de Tomás Rivera Chats. Y ahí estamos. En este momento, yo creo que estamos asistiendo a ese escenario que nos lo está trayendo claramente. Tomás Rivera Chats está dirigiendo los hilos. Y el que se preste y las marionetas estarán ahí. Quien se crea que realmente es amigo de Tomás Rivera Chats, David Sierra, ese mismo, Iván Padua, si dije otro nombre, discúlpenme, está equivocado. Tomás Rivera Chats está haciendo lo que quiere, entre otras cosas, porque yo vivo convencida y me convencí con una entrevista que le hiciera Carmen Jovet el otro día, ayer entiendo, a Edwin Mundo. Por cierto, ustedes me dirán, pero Edwin Mundo está embaratado en 3 meses, en 6 meses después de la
de las elecciones. En esa entrevista, Edwin Mundo dijo, bueno, la gobernadora tiene que hacer lo que el Partido Nuevo Progresista eligió, o lo que los constituyentes de ese partido y de ella eligieron en el 2024. Y pues le quedó un tiempo. Pero sí, esto está medio difícil. Embaratado. Cuando yo escuché a Edwin Mundo, me di cuenta que definitivamente la mano de Tomás Rivera Schatz, de la mano de Pedro Pierluisi, están aquí. Hay que hacer quedar mal al que nos hizo quedar mal a nosotros en el 2024. Y esta es la venganza no del chinito, de quien fue su amigo en un momento dado y a quien ella defendió para más tarde, según los estadistas que votaron por Pedro Pierluisi, enterrarle un puñal en la espalda y correr para la gobernación. Para mí es bastante claro el escenario. Y si seguimos indagando sobre la estrategia de Tomás Rivera Schatz, definitivamente tenemos que ver a un Tomás Rivera Schatz que, cuando yo digo no tiene autoridad moral por todas las cosas que sabemos que ha hecho Tomás Rivera Schatz. Miren, si yo hubiera estado en la estrategia de Verónica Ferraioli, que nunca lo podía estar, pero si yo hubiera estado al lado de allá, lo menos que yo le sacaba a Tomás Rivera Schatz en el contexto de sus interrogatorios y de las informaciones que él decía que el país se merecía tener información sobre Verónica Ferraioli, es precisamente lo que nunca Tomás Rivera Schatz le ha explicado al país de por qué él tiene la fortuna que tiene. Nunca se lo ha explicado. Y eso va a la médula del servidor público, que no pueda explicar por qué tiene tantos caballos, por qué tiene tantos carros, por qué pone esos carros en una facilidad pública como es el Museo el Vehicular de Guaynabo, por qué tiene las fincas que tiene en Río Grande, en Isabela, por qué los potreros, todo eso. Sin contar las pensiones alimentarias que debe tener Tomás Rivera Schatz, porque tiene por lo menos 2 hijos. Uno de ellos, qué sé yo, tendrá 3 años. Todo eso es importante para una persona que se gana $85,000, que ya no es abogado hace 20 años, que está en la posición que tiene como legislador. Pero no le sacaron nada. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque él también tiene muchos del lado de allá. Tiene mucho. Esas son las preguntas que Tomás Rivera Schatz no ha querido contestar. Por eso es que Tomás Rivera Schatz se sienta con los abogados que ahora quieren ser los más periodistas, pero nunca lo van a hacer. Gracias a que nosotros tenemos una formación y una ética con la que cumplir. Y ellos no pueden cubrir eso. No se sienta con un periodista porque un periodista tendría esas preguntas. Sobre todo la pregunta de cómo es posible, Tomás Rivera Schatz, que usted hable de la más moral cristiana cuando usted ha incumplido con todo lo que tiene que ver con esa moral cristiana en su vida personal. Habría que hacerle todas esas preguntas, incluidas las preguntas sobre sus finanzas. Pero nunca las contesta porque no se expone a contestarlas. Y entonces hoy hace exactamente lo mismo con este mensaje. El mensaje de establecer que hay que ser como el Papa. Hay que tener, y como el Vaticano, hay que tener controles de transparencia en los procesos. Que se toma en serio la solemnidad, credibilidad y confiabilidad del mundo cristiano. No tan solo por lo que dicen, mucho más por lo que hacen, como tiene que ser. Porque esa es la imagen de Santo Tomás, Ave María, nunca mejor dicho, que quiere tener Tomás Rivera Schatz en esta controversia con el Ejecutivo, representado por Jennifer González Colón. Pero Jennifer González Colón se tiene que haber preparado, o se tendría que haber preparado, para contestar con su historia, con la historia del propio Tomás Rivera Schatz. No lo puede hacer. Creo que tienen demasiadas hachas que amolar cada uno. Y eso va a ser como una tiradera de 3 años y medio. Yo creo que va a pasar en 3 años y medio.
si es que Tomás Rivera Chatz no se coloca como el Rey Charlie de la vida del verano del 19, que lo empujaron a llevar a los PNPs hasta donde llevaron a Ricardo Rosselló Nevares y lo sacaron en el verano del 19. Ponlo en la nevera. Y en medio de todo esto, y en medio de todos los planteamientos de un lado y de otro, surge el asunto de que Tomás Rivera Chatz no tiene comunicación con la gobernadora. Y a mí eso sí me parece súper importante. Y hay un muchacho demandado que es interesante también en el contexto de todo lo que ha ocurrido en el Partido Nuevo Progresista, que es el senador Juan Oscar Morales. Y Juan Oscar Morales se coloca como ese que dijo esta mañana la colega Mili Méndez, no, si es que a la gobernadora no le informan porque el presidente llamó a la fortaleza. Bendito Juan Oscar Morales, que los PNP tienen calle. No diga que el presidente ahora no llama a la gobernadora a su teléfono celular. Porque llamarla a la fortaleza no es lo mismo que querer hablar con ella y que le conteste su celular. Entonces el muchacho demandado es definitivamente Juan Oscar Morales. Fíjense lo más importante en la ecuación. ¿Dónde está Tomás Rivera Chatz en todo eso? Escondido, mandando a sus lugartenientes, a la gente que él quiere que percolen los mensajes negativos contra la nominada, las informaciones a determinados espacios públicos y espacios de poder, y a un Juan Oscar Morales, portavoz, a decir lo que él quiere que realmente se crea a la gente, que él llamó a la gobernadora y la gobernadora no le contestó, o que alguien no le dio el mensaje. Bendito, por favor, un poquito de más respeto, que la gente no, como diría Serrano Hayes, el juez del Tribunal Supremo, nadie podría creer, un juez no puede creer lo que cualquier persona en su estado natural creería. Por favor. Y ustedes piensan, pues, se le fue el segundo nombramiento a la gobernadora, ¿no? Hoy nos enteramos que, realmente, sí, hoy bien temprano por la mañana, nos enteramos que Carla Campos envió un mensaje el 1 de mayo, a la gobernadora, estableciéndole que se retiraba de las 2 designaciones que ésta le hizo como presidenta de la Junta del DMO, que es la corporación que maneja Discover Puerto Rico, la marca Puerto Rico en el área de turismo, y a la Junta de la Autoridad del Distrito de Convenciones. A mí se me prendió el bombillo y pensé, bueno, ¿será que Carla Campos tiene problemas para su nominación? ¿Será que Carla Campos tuvo problemas con la administradora, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, Verónica Ferraioli, que como no pasó el sedazo de la Secretaría de Estado, le dieron todas las funciones especiales que tendría para una coordinadora de eficiencia y la dejaron también atornillada en el Distrito de Convenciones a razón de $200,000 al año? Pero me dicen, y yo quiero ser justa en esto, que no, que aparentemente Carla Campos tiene una razón personal que no está dilucidada ahí para retirarse de los 2 nombramientos. Hace una carta bastante larga, una carta en la que establece que ella pensaba que eran unas designaciones adjuntas que no necesariamente le iban a tomar todo el día, pero que es una designación que en efecto tiene tanto trabajo que le coge todo el día, que tiene otros asuntos personales que atender, profesionales incluso, y que no va a poder cumplir con la designación que le dijera a la gobernadora, a las cámaras, tanto al Senado como a la Cámara de Representantes, que iba a desistir o iba a retirar el nombramiento, que es lo propio, para poder sustituirla con otra persona. Así es que, ¿por qué Carla Campos se va? Si es una razón de peso a nivel personal o lo demás, me parece
que de hecho no tengo por qué no creerle a la persona que me dijo que en efecto tiene un asunto personal de ella que atiende y que no está disponible en este momento para seguir con un trabajo que en efecto le está tomando todo el día. Pero esto es una baja. Es una baja porque Carla Campos era al DMO una persona importante porque fue la directora de la compañía de turismo, se alineó con las políticas de este invento de organización sin fines de lucro financiado con fondos de Puerto Rico, financiado con fondos públicos, cuando nombraron a ese que ganaba casi $350,000 en un momento dado. Y Ricardo Rosselló Nevares era el gobernador de Puerto Rico. Carla Campos era del corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista. Y una alegada experta en ese mundo de el destino y el mercadeo de destinos turísticos, etc. Así que yo creo, gente, que se sigue complicando el panorama para la gobernadora. Carla Campos, vuelvo y repito, una persona de confianza, y yo tengo que traer la información o la pregunta. ¿Qué pasó con los 8,000 resúmenes, gobernadora? Porque el problema es que usted dijo que tenía tantos y tantos que por eso se tardaba en nombrar, y ahora todos los que nombra tienen un problema. Todos y todas. Porque Eduardo Soria está ahí en el COR3. Sabemos el problema que tiene de haber tenido una corporación que tiene todavía contratos con el gobierno de Puerto Rico y él regentar una agencia donde llegan sus empleados y los que son socios de su corporación a hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico. Y él es el presidente. Y así sucesivamente el secretario del Departamento de Salud, el secretario del Departamento de Recursos Naturales. Es que no ha habido uno. Y yo voy a tirar esto aquí. Y si alguien tiene información, que me contesten. Porque estoy tratando de confirmar algunas que tengo. Que la secretaria del Departamento del Trabajo no la han llevado a una vista de confirmación. ¿Por qué será? ¿O la llevaron y a mí se me pasó? Yo creo que sí, que la llevaron. De hecho, yo creo que sí que la llevaron. Y esas son gente que se repiten y se repiten. Les saludo y felicito por su programa. Gracias a usted, Benjamín Ortiz. Investiguen las planillas de Dómenes y Ferraioli 10 años atrás. Anda para el carajo, Gladys Esther, tú estabas como perdida. Qué bueno que te escucho y te veo. Al PNP no lo une la lucha de la estadidad, sino lo que divide la lucha por el poder, el tribalismo, los egos, las vendetas y los contratos. Hay algo importante que tengo que decir en el análisis de si esto es una representación en Tomás Rivera Chats de Pedro Pierluisi para vengarse de todo lo que pasó con Jennifer González. Y yo lo digo porque ahí también hay atravesado algo que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Víctor. Y es que la crisis del bando de Pedro Pierluisi no es otra de que le querían servir a Puerto Rico. No. Es otra. Es que no pueden aspirar a lo que tenían planificado. Y no olvidemos que Pedro Pierluisi tiene un interés personal porque su hermana y su cuñado están metidos en la nueva planta que quieren hacer para generación de energía. Y hoy precisamente hay algo relacionado porque supuestamente ya hay contratos a terceros para traer nueva infraestructura relacionada con la generación y todo lo que hace falta, porque se puede ir la luz muchas veces en verano, ante la demanda de verano. Eso a mí no se me olvida. Todos los negocios que tiene la familia de Pedro Pierluisi, que los hizo en el momento en que él era gobernador de Puerto Rico. Allí está su cuñada, su nuera, la esposa de su hijo Anthony. Su hijo, que tiene hoy un negocio redondo en el área de los alquileres a corto plazo. ¿Y quién lo promueve y quién lo mercadea? El DMO, precisamente. No, a mí no se me olvida. Lo que pasa es que el pastel, ellos no pensaban que lo tenían que dividir con Jennifer González. Y entró la gente de Jennifer y lo quieren dividir con ella. Y mañana yo voy a sacar una investigación que le va a la médula a este análisis.
Lo que están es peleándose entre ellos en quién tiene los contratos y quién es cabildero de quién y quién logra entrar a X agencia y quién no logra entrar. Eso es lo que los tiene peleando. Y Tomás Rivera Chatz se sintió libre para hacer eso desde el departamento, desde el Poder Legislativo, desde la presidencia del Senado. Saludos, Carlos Maldonado, Nelson Torres. Jago sufre de inteligencia ausente. Ustedes están bien fuertes. Bueno, y el último tema de todo esto es algo que acaba de decir esta mañana el portavoz del Partido Popular, la minoría en el Senado de Puerto Rico, Luis Javier Hernández. Dice Luis Javier Hernández, citando la Constitución, que en efecto hay un requisito de domicilio de parte de un nominado al Departamento de Estado, en este caso a quien nominó Jennifer González Colón esta mañana, a Arthur Garfer, el hermano de Jerome, sí, aquel abusador doméstico que ha tenido 2 o 3 casitos de abuso doméstico. Garfer siempre ha sido militar, aparentemente ha vivido mucho tiempo fuera de Puerto Rico y en los últimos 5 años intermitente entre Puerto Rico y Estados Unidos por disposición de las órdenes militares que ha tenido. Dice Luis Javier Hernández que esto viola la Constitución en el contexto de que la Constitución establece que el secretario de Estado tiene que haber estado, por lo menos, valga la redundancia, 5 años domiciliado en Puerto Rico para poder llegar al cargo. Yo tengo que estudiar el punto desde la Constitución y lo que se puede atravesar con la Constitución. No me parece que un caso de Estados Unidos pueda interferir con lo que dice la Constitución específicamente, pero Luis Javier Hernández es abogado, así que yo espero que hayan hecho bien su diligencia. Yo lo traigo porque ahí hay una denuncia que yo voy a investigar ahora, a ver hasta dónde podría tener razón o no razón, y a ver si podemos dilucidar a las 5 de la tarde en nuestro programa, que Palo es Noticia, si en efecto se equivocó Luis Javier Hernández en el análisis o no se puede estirar el chicle hasta allá porque hay algún caso que pueda contradecir la Constitución. Lo dudo, pero bueno, volvamos. O sea, no dudo que exista un caso que hable del domicilio. Lo que pasa es que hay que ver si puede interferir con lo que plantea la Constitución de Puerto Rico. Gente, si esto es así, si hay posibilidad de que ni tan siquiera Arthur Garfer cualifique para ser secretario de Estado, esto es más crítico de lo que pensamos. Esto es más crítico. Y yo creo que aquí hay mucha gente del Partido Nuevo Progresista, sobre todo los que perdieron la posibilidad de ser gobernadores, de estar en ese bonche otra vez de ganadores en la fortaleza de Puerto Rico, que deben estar hoy en los bleachers comiendo popcorn y tomando Coca-Cola. Porque yo creo que esta gente funciona así. Cuando no se alinean porque les conviene por un asunto económico, se matan y se comen por los rabos. Y yo creo que están en esa etapa. Así las cosas, nosotros nos vamos. Recuerden que por ahí viene Rodrigo Otero Goico con su almuerzo deportivo, importantísimo. También vayan a todos nuestros contenidos, estamos en todas las plataformas. Estamos moviendo la entrevista con el ingeniero Agustín Irizarry a través de todas nuestras plataformas con clips que yo creo que son súper importantes. La verdad es que esa entrevista, si usted quiere entender de cómo Luma ha hecho un mal trabajo como privatizador, de cómo la gobernadora con el invento del SAR de energía tampoco da pie con bola en el asunto de fiscalizar a Luma, de cuáles son los verdaderos poderes que están detrás de Luma y cómo técnicamente Luma no hace lo que tiene que hacer para que haya más energía renovable en el ámbito de nuestra producción de energía e impacte el sistema de transmisión y distribución de energía. Tiene que escuchar esa entrevista y si la quieren escuchar por clips, vamos a vaciar toda la entrevista en clips porque yo creo que son bien importantes. Gracias a Sonia Reyes por su aportación. Recuerden, vayan a bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito.
También lo pueden hacer en Bonita Radio ATH Móvil, y a partir de la semana que viene ya me prometieron que van a activar la ATH Móvil de Fundación Periodismo Siglo XXI y va a poder acceder a ella. Quieren enviar cheques o giros postales, sobre todo nuestros amigos y amigas de la diáspora que siempre están presentes por ahí y aportan a nuestro proyecto, lo pueden hacer a través de la dirección que Rodrigo Otero Goico les da cuando salimos y entramos a este programa. Gracias por estar. Mañana no, a las 5 de la tarde es otro momento y va a ser un momento interesante porque vamos a ver cómo se ha traducido esto, sobre todo esta denuncia del Partido Popular sobre el nombramiento de Arthur Garfe. Nos fuimos. Buen provecho. Hasta las 5. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.